llegamos a mi garaje. Pueden ver aquí, está súper abandonado. O sea, yo lo traje de Georgia. Literalmente lo estacioné y ahí lo he dejado. So, hoy vamos a ver si prende, que es lo más importante. Le vamos a llenar la goma. Aquí tenemos un par de piezas que ya hemos pedido para hacer la restauración del carro. Casi todo lo que hay aquí son piezas de motor. Vamos a ir abriéndolas para verlas. Estos son todo el kit de tornillos en stainless steel. Este kit trae prácticamente todo lo enumerado, como pueden ver aquí, de cada parte del motor, de la misma carrocería, de las suspensiones, puertas, retrovisores, bonete, bumper. Aquí está el kit de juntas del motor. Todas las juntas que necesitamos para cuando hagamos la restauración del motor, lo abramos. Obviamente hay que montarle todas las juntas nuevas. Aquí está el kit, que ya viene completo. Radiador Michimoto, totalmente nuevo. Los detalles, o sea, que diga Michimoto integrado, que su cap tenga la M, son detallitos que le dan, ¿verdad?, como más calidad a las piezas, y obviamente tiene la marca pintada en negro, eso se ve súper lindo. Aquí tenemos el abanico del radiador. Tenemos el cloche con la volanta que está aquí, los puntos de motor, puntos de transmisión, aquí están, por aquí están las válvulas, la cadena de tiempo, todos los bearings de los pistones, de las rellenitas de las válvulas. Este es el palo de leva, obviamente no lo voy a sacar de la caja porque está aceitado, pero sí compramos un palo o un árbol de leva, como le dicen en otros lugares. Compramos uno un poquito racing, tampoco es como que muy agresivo, porque no quiero que el carro se vaya del concepto de fábrica que tiene. Va a tener sus cositas, pero no queremos que sea muy racing como tal. So, es un palo moderado, no es tan agresivo ni tan sencillo como el de fábrica. ¿Qué tenemos aquí? Me encanta. Los pistones totalmente nuevos. Las válvulas nuevas, cloche nuevo, plato de presión nuevo, bomba de agua, springs de válvula, los tornillos del motor, puntos de motor también, focos nuevos. Vamos a tratar de prenderlo como este Datsun 240z es del 73, lleva sin prender como más o menos un mes. Vamos a ver si prende. Ya yo lo he prendido anteriormente, lo he corrido, pero lleva como un mes que no hago nada de esto. So, vamos a ver. ¡Adiós! No creía que iba a prender, ¿eh? Aquí haciendo el review del Datsun 240z del 73. Este carro lo traje de Georgia, es bien difícil de conseguir en Puerto Rico, incluso en Estados Unidos ya se están escaseando un montón. Muchos los han chocado, muchos se han prendido en fuego, muchos se han dañado por la cantidad de moho que le sale. Y este carro, pues básicamente lo conseguí en buenas condiciones y lo vamos a estar restaurando completo en el canal. Este es el primer capítulo y de aquí vamos a empezar.
El carro está en buenas condiciones, está sólido, tiene moho, pero es bastante superficial. Lo vamos a desmontar completo para pintarlo, darle los tratamientos necesarios, etc. El carro es un Datsun 240 del 73, ya mismo en el 2023 obviamente cumple 50 años. Datsun actualmente es Nissan, eso mucha gente lo sabe. En los tiempos de antes la marca en realidad se llamaba Dat, luego pues empezaron a hacer carros más pequeños y ahí es donde nace el nombre de Datsun. Les llamaron Datsun con O en vez de con U. Fue prácticamente un fracaso porque la gente lo veía como que al ser son, pues era como que el hijo y no eran como de la mejor calidad, se entendía, ¿verdad? Luego Datsun decide ponerle Datsun con U porque el son de sol, ¿verdad? Por eso la U. Y ahí nace la marca Datsun como tal. Este carro es 73, pero el primero que salió a producción fue 70 y se produjo hasta este año, hasta el 73. Luego sale lo que es el 260, tiene un motor 2.6, sigue siendo 6 cilindros en línea. Este 240 tiene un motor 2.4, lo que le llaman L24, que sigue siendo 6 cilindros en línea, pero 2.4 litros. El Datsun 260 salió desde el 74 hasta el 76 y ahí es donde nace el 2x2, ¿verdad? Que tenía asientos de pasajeros en la parte de atrás, o cabían 4 personas. En el 77 sale el 280z, que es prácticamente el mismo carro. Cambiaron unas regulaciones de los bumpers, cambiaron regulaciones de los focos, etc. Y en ese caso el motor seguía siendo 6 cilindros en línea, pero 2.8 litros, que el motor se le llama obviamente L28. Vamos a estar montando un RB26 Twin Turbo Ramos. Vamos a mantenernos con el motor de fábrica. Me gusta mucho esta plataforma. Este motor te puede durar literalmente toda la vida. Simplemente lo vamos a estar refrescando completo. Le vamos a montar sus buenos headers. Quizás estemos montando Weber 45, triple carburador. Lo vamos a mantener bastante sencillo, pero con unas modificaciones que nos haga pues sentir un poquito más el power de este carro. Este motor de fábrica trae aproximadamente 150 caballos. Yo no pretendo usar este carro para correr carreras ni nada. Esto va a ser un carro de calle, con sus modificaciones de calle. Lo más que espero de él son quizás 180, 175 caballos. Para mí en esta caja está más que bien. Vamos a montarle radiador nuevo, como ya lo vieron, abanico eléctrico para que no haga fuerza en la polea, entonces eso nos va a dar quizás más power. Se va a estar montando todos los pistones nuevos, todos los aritos nuevos, se van a pintar en powder coating la tapa, que es lo primero que uno ve cuando levanta el bonete. Vamos a estar relocalizando la batería en la parte de atrás, que es un feature que a mí me gusta mucho porque el engine bay se ve mucho más limpio. Entonces, si tienen una idea de algo que creen que debo hacerle, comenten, envíenme fotos, videos, etc. Suscríbanse al canal, denle like, denle a la campanita para que vean cada uno de los capítulos de lo que vamos a estar haciendo con este carro. En verdad les va a gustar un montón, el proceso va a estar súper brutal. Vamos a grabar cada uno de los detalles y cada una de las piezas que se le vayan a montar. Así que los espero.